tardes, hoy en Autores Potosinos vamos a hablar sobre Jorge Ferretti. Nació el 20 de abril de 1902 en Río Verde, San Luis Potosí. Su profesión fue ser escritor de los periódicos La Voz y El Potosí. Fue oficial mayor de la Cámara de Diputados de México entre 1937 y 1942. Y en San Luis Potosí entre 1952 y 1957. A partir de 1955 hasta su muerte, fue director de la Secretaría de Cinematografía de la Gobernación. Sus obras literarias: novelas, Tierra Caliente, Los que solo saben pensar, El sur quema, Tres novelas de México, Cuando engorda el Quijote, San Automóvil. Cuentos: Hombres en tempestad, El coronel que asesinó a un palomo y otros cuentos más, El alcalde Lagos, Libertad obligada. Es su obra póstuma, que es una compilación de 11 cuentos inéditos. Películas: El señor alcalde, de 1938, basada en su cuento El alcalde Lagos. Dirigida y adaptada por Martínez Solares. Protagonizada por Andrea Palma, Antonio Bravo, Matilde Palou, Joaquín Pardavé y Domingo Soler. Asimismo, Jorge Ferretti colaboró con el guión de 2 películas: La bestia negra, de 1939, dirigida por Gabriel Soria y protagonizada por Fernando Soler. La barca de oro, de 1947, dirigida por Joaquín Pardavé y protagonizada por Sofía Álvarez, Pedro Infante y Carlos Orellana, basada en un argumento de Ernesto Cortázar. Yo ya me voy al puerto donde se halla la barca de oro que debe conducirme. Yo ya me voy, solo vengo a despedirme. Adiós, mi amor, adiós para siempre, adiós. Pertenece a la segunda generación de escritores revolucionarios, puesto que él vivió dichos acontecimientos de ese suceso. No es posible calificarlo de escritor surrealista, abstracto o figurativo, porque es más complejo pero menos abstracto en las letras. El crítico norteamericano F. Grant Morton lo consideró afiliado al socialismo debido a algunas de sus frases en el libro Cuando engorda el Quijote. Asimismo, los cuentos de su libro Libertad obligada lo confirman. Son cuentos con lo que él trasiega, decanta y calibra las figuras del medio rural en la ciudad.
En cuanto a su composición y lenguaje, Ferretti se aferra a las normas que solemos llamar composición de la novela revolucionaria mexicana. Estos elementos se pueden encontrar en algunos de sus libros como Tierra Caliente, El Sol Quema, Cuando engorda el Quijote y algunos de sus cuentos en Hombres en Tempestad. Aportes del autor en otros libros. El cuento hispanoamericano, en el siglo XX, por Fernando Burgos. Esta antología constituye 120 selecciones en un intento por trazar el proceso evolutivo del cuento hispanoamericano en el siglo XX. Publicado en 1991, con un total de 933 cuentos. Su realización fue comenzada en 1983 y concluido en 1991, entre algunos de los cuales se encuentran Horacio de Quiroga, Rafael Arévalo Martínez, Julio Garmendia, Carmen Lilla, Juan Emar, Efrén Hernández, Pablo Palacio, Teresa de la Parra, Felisberto Hernández, Jorge Borges, Lidia Cabrera, Juan José Arreola, Julio Cortázar, y etcétera, etcétera. En esta apreciación se puso una guía al lector sobre los pasos de la modalidad del cuento hispanoamericano, asimismo como una información bibliográfica de los autores. Este grueso material fue compilado y procesado en el transcurso de 6 temporadas en las bibliotecas de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign y la Universidad de Vanderbilt. El énfasis es la unidad de un continuum moderno sin que la acción global de este constituya la identificación y marcas de distintas fases que caracterizaron el desenvolvimiento de la modernidad en Hispanoamérica. Es decir, es una perspectiva conceptual estética sobre el fundamento modal de lo moderno, tal como se manifestó en el cuento desde textos publicados a principios del siglo XX hasta los que nacieron en la primera mitad de los 90. El cuento que aparece del autor es Anibalito. La Revista Hispánica Moderna publicó en 1942 que en mayo se celebró la Feria del Libro en México. Entre las conferencias que se llevaron a cabo se encontraba Jorge Ferretis junto con otros autores como Alfonso Reyes, Pablo Neruda, Enrique González Martínez, Gregorio López Fuentes, Aurelio Robles Castillo y etc. Murió el 28 de abril de 1962 en un accidente automovilístico. Prólogo por Mauricio Magdaleno. 5 años después de su muerte, se terminan de publicar tratados póstumos de él, incluyendo los de revistas y periódicos. Fondo de Cultura Económica dio estampa a algunas de sus obras, en especial cuentos. Ferretis es definitivamente permanente por la hondura de su sentimiento mexicano, por abrazada preocupación ética, por su intencionadamente reservado lirismo. Le gustaba interesarse de cuerpo completo en sus creaciones. Las hacía aparecer de una laya de meditaciones en las que el sociólogo sumaba a la orquestación del artista su directo y muchas veces agresivo malestar moral. En sus cuentos pululan episodios que los hacen inolvidables y les confieren un rango ejemplar entre las más encumbradas excelencias del género. En su arte, hecho de síntesis, alcanzó la elocuencia de la palabra. La palabra de su literatura carece de virtuosismo, es simplemente vital. Su prosa voluntariosa inventa imágenes, mitos y hasta una gramática de encrespados oleajes. Le gustaba respirar el humo de la llama nacional y refocilarse en ella, y esa llama, por auténtica, seguirá ardiendo mientras sus criaturas, las criaturas de Ferretti, tengan vida, esto es, andar, aporrearse, hacerse tiempo, aire de un instante patrio. Debo decir que fue un autor excepcional, de una época en que lo mexicano produjo un vehemente latido. Y ese latido volverá a surgir en su hora, no importa cuál sea,
porque la semilla está germinando y mientras más hondo se hunde en el redaño de la santa tierra de Ferretis, más eminente será su miel. Eso es todo por mi parte. Hasta la próxima y nos vemos en el siguiente video.